Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. En esta ocasión tengo el gusto de recibir a una persona a quien invito frecuentemente a este programa y que me hace el favor de atender a las invitaciones que le hago, no solamente por tratarse de una persona muy valiosa, sino porque en esta ocasión hay que conversar sobre un tema muy importante, ya que el pasado 15 de octubre, miércoles 15 de octubre, en el Auditorio Benito Juárez de la Facultad de Derecho de la UNAM, se presentó su libro El Derecho Internacional Privado, parte general. Ahorita vamos a conversar ampliamente sobre el libro, pero debo anticipar que este libro fue moderado por el maestro Ernesto Contreras Lamadrid, quien es profesor del área de Derecho Internacional Privado allá en la Facultad de Derecho de la UNAM, y participaron como presentadores, por una parte, la doctora Rosa Elvira Vargas Vaca, una invitada también frecuente de este programa y que fue anteriormente la presidenta de la Junta de Gobierno de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado. También participó el doctor Rubén Pérez Sánchez, quien es profesor tanto de Derecho Penal como de Derecho Internacional Privado, aunque él se ha concentrado básicamente en cuestiones relativas a la extradición. Y finalmente participó también la doctora Rosa Jiménez Rodeo, también profesora de Derecho Internacional Privado, pero destacadamente hay que mencionar que ella es la directora del prestigiado Seminario de Derecho Internacional Privado que otrora dirigiera el jurista, el eminentísimo jurista, don Víctor Carlos García Moreno, uno de los destacados miembros de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, y cuya memoria resalta este evento y este seminario. Francisco José Contreras Vaca, el doctor Francisco José Contreras Vaca, es egresado de la licenciatura en Derecho de la propia Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor en la maestría en Derecho en la División de Estudios de Posgrado, y dada la importancia de su obra, que abarca tanto los campos del derecho internacional privado como el derecho procesal civil y también el derecho procesal mercantil, ha sido profesor del doctorado en Derecho justamente de esta División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Francisco, dice el dicho, que para uno realizarse en la vida debe plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Tú has escrito varios libros y a mí me gustaría que me comentaras sobre, en particular, sobre este libro de la parte general del derecho internacional privado que recién acabas de presentar. Primeramente, Carlos, gracias por la invitación a tu programa. Siempre muy interesante, muy agradecido por tus invitaciones. Y sí, como tú lo señalas, el 15 de octubre de este año, en la Facultad de Derecho de la UNAM, mi alma mater, incluso cuando crucé la carrera, mi profesor de Derecho Internacional Privado fue el doctor Víctor Carlos García Moreno. Entonces, para mí fue todo un gusto
que me hicieran la presentación, ¿verdad? En la Facultad de Derecho de la UNAM, como dije, mi alma mater. Y podemos señalar que aunque esta es una primera edición, así la renombramos porque cambió la editorial, pero la obra afortunadamente ya tiene su arraigo. La primera edición de este Derecho Internacional Privado, que antes no era parte general, porque posteriormente lo dividí en parte general y parte especial. Primeramente, en ese primer momento que fue en el año de 1994, siendo director editorial del área de Derecho, el doctor Leonel Pérez Nieto Castro, de la editorial Arla. Ahí él realmente fue el que me invitó a hacer la obra de Derecho Internacional Privado. Me acuerdo que obviamente sobre el libro del doctor Leonel Pérez Nieto ya en aquella época tenía muchas ediciones y era un libro de texto realmente de consulta obligada para los maestros y para los estudiantes, y él fue el que me dijo, pues haz una obra de Derecho Internacional Privado. En aquel entonces estaba todavía joven y le señalé, bueno, es que doctor, voy a competir con la suya. Y dice, no hay mercado para todos. Entonces él me dio la oportunidad de que ya en ese lejano tiempo de 1994, pues presentara la primera edición de Derecho Internacional Privado de mi autoría de la editorial Harla. Posteriormente se hicieron varias ediciones, actualizaciones, ampliaciones a la obra. Desaparece la editorial Harla y la compra todo su fondo editorial el Oxford University Press, la Universidad de Oxford de Inglaterra, en su sección latinoamericana, y ahí se continuó publicando la obra. Volvimos a reiniciar las ediciones ya con esta nueva casa editorial y se hicieron 6 ediciones. Y ahora, en este año 2025, entonces elaboró una primera edición en esta casa editorial, donde obviamente la obra que presenté en un primer momento en 1994, pues ya se parece poco a la actual. Ya en esta obra y a lo largo de obviamente el desarrollo de la misma, pues hemos reformado el aspecto didáctico. Obviamente también se ha ido actualizando, porque sabemos que el derecho es algo dinámico y pues las leyes van cambiando y el derecho internacional privado ha evolucionado mucho, y en una época sabemos que hubo gran cantidad de tratados que México suscribió y una reforma importante en nuestra legislación para ponerla al día. Entonces, en todos estos libros se fue actualizando la obra. Actualmente está totalmente actualizada a la legislación vigente y también al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que sabemos que tiene en su libro 10º, ¿verdad? Se dedica el libro 10º a los procesos de carácter internacional, esa regulación específica al derecho internacional privado. Entonces, en la obra lo que hicimos, como apenas se está implementando este Código Nacional, tratamos obviamente la legislación vigente, la reglamentación actual, por ejemplo, en cuanto al Código Federal de Procedimientos Civiles, básicamente. Tocamos también el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, no de las demás entidades federativas, porque realmente ya no sería didáctico para los alumnos, pero además de que señalamos cuál es la normatividad actual, también señalamos cómo se regula el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que sabemos que a la fecha este libro 10º tiene su aplicación únicamente en la Ciudad de México, pero también sabemos que ya para el mes de noviembre el Estado de México ya va a empezar, ya hizo su declaratoria de vigencia del Código Nacional, va a empezar a implementar una parte en noviembre y así paulatinamente en 3 partes, y esperemos que, como dicen los transitorios de la publicación del Código Nacional, empiece ya su vigencia en todo el país el 1 de abril del 2027. En tanto, las entidades federativas harán estas declaratorias de inicio de vigencia y paulatinamente se irá poniendo en vigor. Pero bueno, el libro toca esas 2 instancias, ¿verdad? Tanto la legislación actual como la que establece el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y en este sentido... Eso en cuanto a... Sí, Carlos.
No, adelante, por favor, te interrumpí. No, entonces, como te señalaba, se toca ya el Código Nacional y sabemos que el Código Nacional también le da mucha importancia a la justicia digital. Entonces tocamos también el tema de la justicia digital, que obviamente incide en todos los procesos de carácter internacional. Cuando en un divorcio hay extranjeros, una sucesión de extranjeros, una compraventa entre un mexicano y un extranjero, en fin, todos esos asuntos que tienen puntos de conexión con el extranjero, ya la justicia digital se aplica. Entonces, obviamente incide en los procesos de carácter internacional y en el libro también tocamos toda la justicia digital e incluso hasta el metaverso. Pero es un libro para alumnos, ¿verdad? Básicamente está dirigido a los alumnos para que cuando cursen la materia de Derecho Internacional Privado tengan una obra guía para llevar el curso, para desarrollar debidamente, o cuando menos así lo considero, el curso de Derecho Internacional Privado. Y a mí me parece que aquí hay dos cosas importantes que destacar. En primer lugar, la generosidad del doctor Leonel Pérez Nieto Castro, porque siendo él una verdadera eminencia destacada en el campo del derecho internacional privado, siempre ha abierto las puertas a muchas personas como tú y como yo mismo podría decir, para incursionar en este importante ámbito sin ninguna cortapisa y dando todas las oportunidades para el desarrollo de la materia. Por otra parte, también quiero destacar que tú, además de ser un intelectual destacado, has sido durante muchos años un litigante muy pegado a los tribunales y esto le da una visión un tanto distinta al libro y a tu obra entera, diría yo, porque no nada más trata sobre los aspectos sustantivos, sino los aspectos procesales que son el correlato necesario para que el derecho sustantivo pueda funcionar. ¿Qué me puedes comentar sobre esto? Sí, así es, como tú lo señalas, le doy mucha importancia al aspecto procesal. Por ejemplo, sabemos que el derecho internacional privado pues tiene realmente mucha incidencia con los tribunales de justicia. Por ejemplo, una problemática importante son los llamados conflictos de competencia judicial. Cuando en un asunto hay un mexicano y un extranjero y a elevaron el contrato en un tercer país, sabemos que el primer problema que se presenta es el determinar ante qué juez voy a plantear el asunto, ¿verdad? Si ante el juez mexicano o ante alguno de los jueces extranjeros que pueden tener vinculación con el asunto. Es decir, surge el llamado conflicto de competencia judicial o como yo le llamo, convergencia de normas procesales de fijación de competencia. Entonces, obviamente en el libro ahí analizo toda la reglamentación que se establece en el Código Federal de Procedimientos Civiles y también en el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México para resolver esta problemática, en qué caso los tribunales mexicanos conocen y en qué caso pues no es de su competencia y tendrán que hacerlo los tribunales extranjeros. Y también señalo los tratados internacionales que México ha suscrito para resolver estos problemas de competencia judicial. Además de los conflictos de competencia judicial internacional, sabemos que también el derecho internacional privado toca los conflictos nacionales. Cuando es una persona que se casa en la Ciudad de México, es de Monterrey, y la otra persona es de Chihuahua, y tienen sus hijos en Querétaro, y tienen sus hijos en Guerrero, y tienen bienes en todos lados, en varias entidades de la República, o en todas, ¿verdad? Si es una persona con muchos recursos económicos y un comerciante, en fin. Entonces, en esos casos sabemos que también... O un agente viajero, inclusive. Exacto, es un agente viajero, en fin, puede haber muchas hipótesis, pero también sabemos que nuestros códigos procesales establecen una regulación para resolver estos conflictos nacionales y que el 106 de la Constitución establece las bases de solución y dice que compete al Poder Judicial de la Federación resolver los conflictos de competencia que se pudieran suscitar entre jueces federales, jueces locales
o jueces locales de diversas entidades federativas. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo de la importancia que le doy al proceso, es decir, toco con mucho detalle este aspecto. Otro, obviamente, eminentemente procesal y también que es parte importantísima del derecho internacional privado, la cooperación procesal o la cooperación judicial internacional. Sabemos que en este tipo de asuntos vinculados con diversas legislaciones, los jueces se tienen que colaborar desde para hacer notificaciones, para que se desahoguen pruebas fuera de la jurisdicción, para ejecutar las sentencias de los jueces extranjeros. En fin, hay una serie de actos procesales en los cuales se requiere la cooperación procesal. Y en el libro también tocamos estos aspectos y también los tratados internacionales que México ha suscrito para regular y agilizar el auxilio judicial entre los diversos países. Ese sería otro ejemplo de la importancia que se le da al derecho procesal en la obra, ¿verdad? Además de que también se toca el aspecto sustantivo de la solución de los conflictos de leyes, de qué legislación el juez va a aplicar para resolver el conflicto cuando existen vínculos o puntos de conexión o de contacto con diversas legislaciones. Y sabemos que esto, los códigos civiles o los códigos familiares de las diversas entidades federativas son las que establecen la reglamentación, y ahí el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, hablando ya de este nuevo ordenamiento, pues también entonces ahí señala en qué momento del proceso se debe hacer la elección para que las partes tengan derecho a intervenir en la designación y finalmente el juez en sentencia puede aplicar el derecho de fondo que se haya elegido para dirimir el conflicto. Que son temas, desde luego, de los que podríamos llamar clásicos en la discusión y enseñanza de la parte general del derecho internacional privado. Pero yo veo que tu obra incluso incursiona en algunos otros temas que normalmente son soslayados, que se refiere a las instituciones internacionales vinculadas con los temas de derecho internacional privado. ¿Qué te llevó a ti a incluir todas estas cosas y por qué consideras que es importante? Bueno, primeramente como obra de texto, se trata de enseñar al alumno exactamente desde el origen de la materia. Entonces, por ejemplo, empiezo yo a referirme incluso desde los griegos, ¿verdad? Algunos antecedentes del jus gentium, el derecho de gente romano, que era la forma de solucionar los conflictos de leyes en aquella época. Posteriormente ya analizo el origen de la denominación de derecho internacional privado, ¿verdad? Que sabemos que en 1834 el autor norteamericano Joseph Story fue el que en su obra Comentarios a los conflictos de leyes crea la denominación de derecho internacional privado, que posteriormente, unos años después, en 1841, un autor alemán, ¿verdad? Wilhelm Schaffner, es el que ya hace la primera obra denominada Derecho Internacional Privado, y de ahí este nombre empieza a tomar realce e importancia en el mundo, a tal grado que la materia, aunque tiene sus críticas a esa denominación, pues en todos los países prácticamente se llama Derecho Internacional Privado. Entonces incluso analizo las críticas a la denominación, porque se dice, a manera de ejemplo, si también se conocen a los conflictos nacionales, incluso conflictos interétnicos, en caso de México que los usos y costumbres de los grupos indígenas se aplican, ¿qué pasa si hay una persona de un grupo indígena y otra persona de otra etnia también en una misma situación? Y entonces el juez tenga que decidir qué usos y costumbres utiliza, porque hay varios que están en juego dentro del conflicto. Entonces, bueno, algunos dicen no se debería de llamar derecho internacional, y también dicen no se debería de llamar derecho internacional privado porque hay conflictos de leyes y de competencias en áreas de derecho público, como el área laboral, incluso en el área penal, por ejemplo, la extradición. Entonces analizamos todas esas cuestiones, incluso de la denominación y también de la evolución del derecho internacional privado en México, como por
ejemplo, en el año de 1843, cuando todavía no existía la Universidad Nacional de México, que se creó en 1910, como ya en la Real y Pontificia Universidad de México en 1943 ya se crea la materia de Derecho Internacional Privado, se crea un programa específico y bueno, seguimos hablando de la evolución de la materia en México. Hablamos, por ejemplo, del primer libro y de los que se hizo en México en 1889 por un autor, Francisco José Zavala. Lo chistoso es que se llamaba... Un tocayo tuyo. De él, la primera obra de derecho en México fue hecha por Francisco José Zavala en Guadalajara, o sea, ahí se publicó la obra, y la más reciente en México, pues es de tu servidor Francisco José. Entonces, bueno, ahí es una afortunada coincidencia, ¿verdad?, de que ambos seamos tocayos. Y así voy mencionando la evolución de la materia en nuestro país. Toco también el problema del contenido, porque sabemos que los anglosajones, Estados Unidos, Inglaterra, en fin, todos estos países del sistema del common law, pues realmente ellos analizan en la parte conflictual, conflicto de leyes, conflicto de competencias, cooperación procesal, pero dejan a un lado otros temas que sí lo estudian ya desde el siglo XIX, los europeos en Francia, Italia, etcétera, que es la nacionalidad y la condición jurídica de los extranjeros, porque dicen que son presupuestos de los conflictos de leyes y los conflictos de competencia, debido a que los extranjeros tienen diferentes derechos a los nacionales. Eso trae ese juego de determinar qué ley se le aplica y qué juez es el competente, y entonces por eso ellos hablan de la nacionalidad, los requisitos para adquirir la nacionalidad y la condición jurídica de los extranjeros, los derechos y obligaciones que tienen los extranjeros en un país determinado. Entonces, obviamente en esta obra le damos más importancia al aspecto conflictual, que es lo básico de la materia, pero también incluimos, después de tocar conflictos de competencia judicial, cooperación procesal internacional y conflictos de leyes, tocamos la nacionalidad y la condición jurídica de los extranjeros para que los estudiantes realmente tengan esa visión global importante, porque aunque muchos autores de la academia, incluso de Derecho Internacional Privado, consideran que esos temas se deben de dejar a otras áreas del derecho, sabemos que en las otras áreas del derecho, como derecho administrativo, etcétera, por ejemplo, derecho constitucional en cuanto a nacionalidad, no los tocan, porque ellos ya tradicionalmente se reserva el derecho internacional privado. Entonces, si no lo dejamos en el libro para que los alumnos tengan esa visión de todos estos problemas, pues muchas veces en ninguna otra materia los estudiarían. Y tú bien, Carlos, sabes que hay muchos abogados que viven de la inversión extranjera, que viven de los fideicomisos en zonas industriales o turísticas, que viven del derecho migratorio, en fin. Entonces, obviamente son áreas muy importantes y que el alumno las tiene que estudiar. Entonces, se dejan al final del libro para que primero se estudie la parte conflictual, se le dé esa mayor importancia, pero para que al final del semestre terminen con esas áreas también importantes de nacionalidad y de condición jurídica a los extranjeros. Entonces el libro sigue lo que se llama la corriente o la escuela francesa de enseñanza del derecho internacional privado y se incluyen esas importantes áreas, ¿verdad? También. Aunque habría que agregar que estos temas debatidos respecto a su pertenencia al derecho internacional privado sí tienen relevancia en nuestra disciplina y el derecho internacional privado los trata de manera especializada con respecto a la dimensión jurídica del derecho privado en la esfera internacional, a diferencia de lo que ocurre cuando el tema se trata desde la perspectiva del derecho constitucional, del derecho administrativo, incluso del migratorio. ¿En qué sentido podríamos decir que el derecho internacional privado tiene un enfoque particular y especializado en estas áreas? Bueno, sabemos que muchas de estas áreas, la nacionalidad, la inversión extranjera,
¿verdad? Hay muchos tratados que México ha suscrito al respecto. Entonces también al principio de la obra, también tratamos, primero hablamos de los tratados y de su importancia, su jerarquía, la jerarquía de los tratados en el derecho mexicano, ¿no? Y posteriormente tratados internacionales en los cuales México participa para suscribir todos estos tratados, como la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado o la UNIDROIT, la UNCITRAL, las conferencias especializadas interamericanas de Derecho Internacional Privado, que sabemos que hoy, en este año de 2025, se cumplen los 50 años de la primera CIDIP, que se llevó a cabo en Panamá en el año de 1975 y de la cual México suscribió 8 tratados. Realmente la mayoría de los tratados de derecho internacional privado, aunque no son los más suscritos, pues emanan de las CIDIPs. Y también me refiero a otros tratados emanados de Naciones Unidas, de la Organización de los Estados Americanos, en específico que han hablado de la nacionalidad y por la Organización Mundial de Comercio en cuanto a la inversión extranjera, etc. Entonces también le damos importancia y, como dices tú, señalamos la regulación internacional de esta problemática y no solo nos limitamos a hablar de la legislación nacional en materia de nacionalidad o de inversión extranjera, es decir, en general de la condición jurídica de los extranjeros. También vemos el aspecto internacional al cual le damos su importancia, la importancia que merece. Sí, aquí yo diría que además tu obra trae algunos otros temas importantes justamente relacionados con lecturas especializadas en materia de derecho internacional privado y algunas guías pensadas justamente para los estudiantes. ¿Cuál es el propósito que tú has tenido al incluir estos dos aspectos? Bueno, sí, primeramente, se agrega un cuestionario, ¿verdad? Para que los estudiantes, una vez que hayan analizado los diferentes capítulos de la obra, puedan resolver en ese ejercicio de opción múltiple y puedan autoevaluarse, ¿verdad? Y ver realmente si aprendieron debidamente los conocimientos que se les quieren transmitir. Entonces, es uno de los aspectos didácticos de la obra. Y realmente para mí el plus más importante es el que yo le llamo, incluyo el manual para estudiantes y litigantes sobre los procesos de carácter internacional en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Sabemos que la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, a través de la doctora Nuria González Martín, del doctor Jorge Alberto Silva Silva, de la licenciada Ligia González Lozano, del doctor Roberto Treviño, entre otros, pues tuvieron una participación importante en la formación de este código y básicamente en ese libro 10 de los procesos de carácter internacional. Entonces, para el derecho internacional privado, este libro 10 es fundamental para nuestra materia. Y obviamente, pues era necesario que los estudiantes y los litigantes que se van preparando para cuando ya este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares esté plenamente en vigor en todo el país. Sabemos que actualmente hay cursos, seminarios en muchas partes para que se vayan actualizando los abogados. Bueno, aquí les doy yo esa herramienta, por eso sí le llamo manual, porque la hice muy práctica para que si a algún abogado litigante le llega un asunto de carácter internacional y no tiene experiencia respecto de cómo regularlo y resolverlo en base a este Código Nacional, pues entonces en base al manual pueda realmente aprender de manera sencilla y yo según yo muy didáctica todos esos lineamientos que se dan en los procesos de carácter internacional, desde cómo el Código Nacional de Procedimientos Civiles regula la cooperación procesal internacional, dentro de ella la ejecución de las sentencias extranjeras, la elección del derecho extranjero en el Código Nacional,
que se hace en la audiencia preliminar. Entonces hay un procedimiento que tiene que seguir el juez, primero determinando su competencia en la esfera internacional y posteriormente ya determinando esa situación, pues entonces viendo cómo con la intervención de las partes y de terceras personas que pueden auxiliar como amigos del tribunal, como esos amicus curiae, ¿verdad? Él decidirá en esta etapa temprana del proceso qué derecho de fondo va a utilizar en su sentencia, que sabemos que la que tendrá que emitir en la audiencia de juicio. Entonces, bueno, ahí establecemos, incluso analizamos las reglas de competencia específicas del libro 10 para los conflictos, pero para aquellos conflictos que tienen puntos de conexión con diversas legislaciones, la solución también que le da el Código Nacional a los conflictos de competencia judicial, el procedimiento específico que crea el Código para la restitución internacional de menores, por ejemplo, el desahogo de las audiencias en materia de cooperación procesal para lo que es el desahogo, práctica o recepción de pruebas que vienen del extranjero, que incluso se pueden hacer por videoconferencia, incluso por metaverso, y ahí en este libro 10 se establecen los lineamientos y, en fin, todas las particularidades que establece este libro 10 del Código Nacional para los procesos de carácter internacional. Entonces están en este manual y además, como tú bien lo señalaste, hay otros ejercicios y otras lecturas. Por ejemplo, una de ellas para mí muy importante, de la justicia digital. Aunque la justicia digital no se limita a los procesos de carácter internacional, sabemos que esta incide en todo el Código de Procedimientos Civiles. Es decir, el Código Nacional habla de procesos básicamente todos de carácter oral y en base al principio de elegibilidad, las partes, cualquiera de estos procedimientos, ya sea de carácter familiar o de carácter civil, ya sean ordinarios o especiales, las partes pueden determinar si se hacen de manera presencial o si se hacen en línea, incluyendo entonces también los procesos de carácter internacional. Por el principio de neutralidad tecnológica, también se señala qué tecnología se va a usar, si una videoconferencia o incluso el metaverso. Y bueno, hablo también aquí entonces de los expedientes digitales, de la oficialidad de partes virtual, de los oficios electrónicos, de las notificaciones por correo electrónico, de los exhortos también que ahora se transmiten vía correo electrónico oficial, en fin, de todas las ventajas de la justicia digital. Entonces, otra lectura y un trabajo específico importante para que los importantísimo alumnos esta justicia digital, que realmente considero que sí va a facilitar de manera importante el acceso a la justicia, siempre y cuando se utilice bien, porque sabemos que la justicia digital implica recursos para adquirir los equipos tecnológicos necesarios y también sabemos que hay estados de la República Mexicana que tienen pocos recursos y municipios que sean muy apartados en donde los jueces pues no tengan ni siquiera una computadora o su computadora sea una computadora muy viejita en la cual pues sea difícil, por ejemplo, hacer una videoconferencia de manera adecuada. Entonces, obviamente, los juzgados y los tribunales de justicia deben de tener los recursos suficientes para poder actualizar a los jueces, tanto en equipo como en el manejo de estas tecnologías y que funcione debidamente la justicia digital en beneficio de los justiciables, ¿verdad? Sí, me parece que es un ayornamiento muy significativo que saca la jurisdicción incluso más allá de las fronteras nacionales, porque ha sido frecuente el caso de nacionales mexicanos que están vinculados por matrimonio o algún otro tipo de contratos y que ya ambos se encuentran fuera del país, en diferentes países, pero que pueden recibir una justicia pronta, expedita
y concreta a través de estos medios digitales, a través de estas nuevas tecnologías. Y hay que reconocer, como efectivamente tú lo señalas, que el derecho internacional privado ha sufrido una reconformación con este capítulo 10 del Código Nacional de Procedimientos Civiles. Muy importante la aportación hacia el derecho internacional privado. Y la última gran reforma, me parece que al Código Civil, fue la de 1988. Yo me pregunto, a partir de tu experiencia y de tu labor intelectual, si tú consideras que en este momento es necesario también darle una remozada a la parte sustantiva, y si eso fuera así, ¿por dónde la orientarías? Sí, bueno, como tú señalas, sí es necesario hacerle ya una nueva reforma al aspecto sustantivo, porque sabemos que la reforma de gran calado fue en el año de 1988 y que también la Academia Mexicana de Derecho Nacional Privado y Comparado tuvo mucha importancia. Sin embargo, sabemos que a diferencia de la materia procesal, donde este Código Nacional sabemos que unifica y deroga o abroga los códigos de procedimientos de cada entidad y crea una legislación procesal única en materia civil y familiar para lograr mejorar esta justicia cotidiana. Sabemos que la materia sustantiva en materia civil y familiar sigue siendo local. Y bueno, cuando la materia civil también están inmiscuidos a las partes de la federación o su patrimonio, pues también sabemos que el Código Civil Federal se aplica. Entonces hay muchas legislaciones en materia sustantiva. En este caso no considero que se pudieran unificar. El procedimiento sí está bien que se unifique, pero sí también es importante que cada entidad federativa conserve su facultad legislativa para regular en cuanto al fondo toda la problemática civil y toda la problemática familiar. Entonces, en este caso, las reformas y las adecuaciones tendrían que ser en cada entidad federativa. Por ejemplo, la Ciudad de México, que hiciera sus reformas, y sabemos que, bueno, muchas de ellas, a veces las entidades federativas también las van utilizando, pero ahora creo que, pues también las reformas de algunas entidades federativas podrían permear en las otras. Entonces, sí es necesario que cada entidad federativa, pues de acuerdo a sus necesidades específicas, vaya mejorando su legislación en materia civil y familiar, y sobre todo tocar muchos temas novedosos, ¿verdad? Como lo que es la gestación subrogada, o lo que también le llaman la subrogación gestacional, esos vientres de alquiler, como en un principio se nombraban de manera irónica. Por ejemplo, de regular los matrimonios igualitarios, de regular de ese poliamor, por ejemplo, que hay, los derechos de los animales, los derechos menstruales, la eutanasia, ¿verdad? En fin, todos esos problemas que obviamente van surgiendo, incluso también problemas en el mundo digital, de los activos digitales, de las criptomonedas, del criptoarte, en fin, que obviamente la legislación se ha quedado rezagada, porque nuestros códigos, por ejemplo, el Código Civil, sabemos para la Ciudad de México es de 1932, pues entonces de 1900, hace 100 años casi, pues obviamente las cosas han cambiado, ¿verdad? Muchísimo. Sí, Ya, y cerca de 40 años en la última reforma de gran calado en materia de derecho internacional privado. Exacto, en materia de derecho internacional privado 40 años, y en otras áreas pues ha ido evolucionando, pero siempre el derecho queda atrás de la realidad. La realidad obviamente es la pionera, y después vamos atrás tratando de regular esas situaciones que ya han surgido. Entonces, obviamente todo el derecho sustantivo civil de cada entidad federativa y el derecho de familia pues tiene necesariamente que ir evolucionando, pero sí creo que cada entidad federativa lo debe hacer a su manera, y que también igualmente a su manera determinar
cómo solucionan los conflictos de leyes que se presenten, cuándo se tiene que aplicar el derecho de su entidad y cuándo permitirán también la aplicación de un derecho extranjero y las condiciones para ello. Sin lugar a duda, los cambios que se han sucedido en los últimos tiempos, particularmente a partir de los años 90 a la fecha, han sido verdaderamente vertiginosos, y es muy importante lo que tú señalas, ese desfasamiento de la legislación, del marco jurídico con respecto a la dinámica de la realidad. Sin embargo, uno de los temas de gran importancia vinculados con el derecho civil, en este caso, es que, y lo propio lo dice la Constitución, independientemente de que no haya legislación, los jueces están obligados a resolver en aras de la búsqueda de la justicia. ¿Por dónde orientarías tú el razonamiento y el desarrollo que tendrían que desarrollar los jueces ante estos problemas que antes parecían propios de la ciencia ficción, tal como el mundo del metaverso era un ámbito totalmente de la ciencia ficción y hoy es una realidad con sus propios problemas jurídicos? Y como tú bien lo señalas, ¿verdad? Incluso sabemos que desde la Constitución establece que el juez debe de resolver en base primero a la letra de la ley, sino a su interpretación jurídica que la hará el Poder Judicial y llegará hasta su última instancia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a falta de legislación, a falta de una o de otra, así dice la Constitución, pues entonces, en base a los principios generales del derecho, la justicia, la equidad, el bien común, etcétera, los jueces tienen que subsanar, llenar esta laguna legal, hacer esa hermenéutica jurídica y crear la normatividad al respecto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, como dices, en lo que es la gestación subrogada, bueno, a falta de legislación, porque sabemos que dos entidades federativas en este caso específico han nada más legislado al respecto. ¿Qué son Tabasco y qué otro estado? En Sinaloa, ¿verdad? Son todas esas dos entidades, y en las demás no existe legislación, pero sí existe la problemática, ¿verdad? Porque en el Distrito Federal, bueno, sabemos que clínicas de fertilidad existen realmente en todas las entidades federativas, y ya obviamente es fácil que inseminen a una mujer con el óvulo y el espermatozoide fecundado de otra persona. Entonces eso lo hacen, y los problemas entonces que trae esta subrogación gestacional, ¿verdad? Son muchos, y bueno, la Corte, a falta de legislación las 30 entidades federativas, pues sabemos que ha establecido sus criterios. Por ejemplo, ahí un criterio muy interesante que ahorita me viene a la mente es ese criterio de la voluntad procreacional que ha dicho la Corte, que no está en la ley, obviamente lo crea la Corte, y donde dice que si en un contrato de gestación por subrogación se establece quién va a ser la madre, o quién la madre la madre portadora del óvulo y la madre de intención o los padres de intención, pues entonces que se debe de respetar esta voluntad gestacional. Entonces, como tú bien dices, si la ley no dice nada, de todas las maneras los jueces tienen que resolver. No pueden decir, me abstengo de dictar sentencia porque no hay legislación, sino que ellos, en base a los principios generales del derecho, tendrán que tomar sus criterios jurisprudenciales de manera necesaria. Y también, quizá nada más por último, de la reforma constitucional, y también que establece el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que se dice que se debe de privilegiar, ¿verdad?, siempre la solución del conflicto a las reglas procesales. Es decir, ahí hay esa libertad para privilegiar siempre la solución del conflicto a una formalidad procedimental. Pero bueno, eso es en cuanto al procedimiento. Y en cuanto al fondo, sabemos que si no hay legislación, de todas maneras los jueces tienen que resolver,
atendiendo a esos principios generales del derecho que son tan vagos y tan amplios, ¿verdad? Pero que están muy bien orientados a través de intelectuales como tú, que han aportado una gran riqueza a la doctrina. Pues sí, exactamente. Bueno, la doctrina y también sabemos que la jurisprudencia, ¿verdad? Que los propios tribunales, claro, muchas veces oyendo la doctrina nacional o viendo la legislación extranjera, en fin, tomando también ellos sus propias fuentes, pues determinan, obviamente, establecen criterios para resolver esa problemática específica que se presenta y sabemos que la realidad supera a la ficción. Algo que nunca habías pensado, en la realidad existe y más. Claro. Entonces, a juicio, pues los jueces necesariamente tendrán que resolverlo en base a esos principios generales del derecho. Y en este sentido, Francisco, a mí me gustaría platicar, a mí me gustaría que tú pudieras comentar sobre la enseñanza en el ámbito del derecho internacional privado. Tú has sido profesor en las más prestigiadas facultades de derecho de nuestro país, principalmente en la Ciudad de México, y parece que también hay un desfase entre la enseñanza del derecho internacional privado y las increíbles presiones que presenta este ámbito de la realidad. Sí, sabemos que la teoría y la práctica realmente muchas veces están descoordinadas. Es decir, y así una persona que estudió y que sacó puro 10 en la carrera, si nunca ha ido a los tribunales, sabemos que a la mera hora se enfrenta a otra situación. Sabemos que la teoría es una cosa y la realidad es otra. Y por ahí había un veterinario que decía que el derecho se aprende con un código en la mano y con la otra con un expediente judicial. Es decir, la teoría y la práctica deben de estar me parece que era Piero Calamandrei, pero ahorita no recuerdo exactamente quién decía eso. Sí, era Calamandrei. Sí, Calamandrei, ¿verdad? Entonces, sí, eso es obviamente totalmente cierto. Además de tener las bases teóricas, se requieren las bases prácticas. Y por eso en este libro también, pues se hacen también el análisis de casos prácticos, ¿verdad? Y se sugiere que los alumnos, los maestros, también, además de dar ese desarrollo teórico, pues también en las clases, en casos prácticos. En el libro, por ejemplo, toco y analizo con todo de detalle el caso conocido o llamado de Patiño Borbón, que sabemos claro. que es un divorcio que se llevó ya desde los años 60 y es un caso viejo, es un caso clásico de la materia, pero bueno, en él sabemos que un boliviano, ¿verdad? Antenor Patiño, casado con una española, María Cristina de Borbón y von Lebruch, se casan en París, posteriormente viven en Nueva York y ahí se quieren divorciar y de ahí surgen entonces una serie de problemas muy, muy importantes. Entonces ahí analizo en este caso práctico todos esos problemas que se presentaron a efecto que los estudiantes tengan mayores bases para resolver el asunto. Pero sí, es importante que en la clase se hagan ejercicios prácticos, incluso simulacros también de juicios, para que los alumnos ya cuando tengan que ejercer su vida profesional tengan esas herramientas importantes para poder desarrollar su vida profesional. Sí, estos casos ilustran de manera muy clara y vívida lo que tú mencionas, que con mucha frecuencia la realidad supera a la ficción. Y en este sentido, a mí me gustaría preguntarte, de acuerdo a tu experiencia y a tu labor intelectual, ¿hacia dónde debe orientarse el derecho internacional privado y cuáles son los caminos que deben tomar los estudiosos de la materia y quienes deseen practicar la materia? Bueno, primero señalar que el derecho internacional privado es muy amplio, ¿verdad?
porque problemas vinculados con diversas legislaciones puede haber tanto en la materia civil, como en la materia familiar, como en la materia laboral, en fin, en todas las ramas del derecho hay problemas de derecho internacional privado. Sabemos que le hemos dado más importancia al área civil y familiar. Y también en el libro, por ejemplo, toco el derecho internacional privado del trabajo, ¿verdad? También un trabajador que es contratado en México para prestar sus servicios en Canadá y que después allá es despedido, que no se le respetan sus derechos laborales y que regresa a México y tiene que demandar. Primero hay que ver si los tribunales laborales conocen del asunto y después qué legislación se aplica. Si la legislación, por ejemplo, de Canadá, que fue donde desarrolló su trabajo, en fin, ese también en materia del trabajo hay muchos problemas. La Ley Federal del Trabajo tiene una regulación muy escueta y ahí también, cuando toco yo del derecho internacional privado del trabajo, establezco esas bases o postulados que considero adecuados para que se reforme la legislación laboral mexicana y se incluyan todos esos problemas de derecho internacional privado que a la fecha están realmente sin atender. Entonces hay muchas cosas por hacer en muchas áreas, incluso en la materia penal. Lo más común sería, por ejemplo, la extradición, que es lo que está más de moda, ¿no? Es decir, todos esos problemas de extradición, pero sabemos que en materia penal no es la única problemática. También hay problemas de cooperación procesal en materia penal y también de delitos, narcotráfico, etcétera, que no nada más tienen o causan problemas en un país, sino que cuando se cometen, pues también causan daño a varios países o a personas de varios países. Entonces tiene que haber una legislación al respecto rigurosa y sabemos que hay tratados internacionales, pero sabemos que se tiene que continuar evolucionándolos. Hay que evolucionar. Y situaciones novedosas como el teletrabajo, la telecontratación, la enseñanza a distancia, todas estas nuevas realidades antes parecían propias de las películas y programas de ciencia ficción y hoy son una realidad y tienen la particularidad de que plantean problemas únicos. Y el metaverso, ¿hasta dónde está influenciando el metaverso donde hay una vida, un mundo paralelo? Es decir, que el derecho ya no tiene solamente que referirse al mundo físico, sino que se cruzan las fronteras hacia el mundo virtual. ¿Cuál es la evolución del derecho internacional privado en este sentido? Sí, como tú bien lo señalas, problemas de derecho internacional privado existen incluso a la fecha en el metaverso. Sabemos que el metaverso es ese mundo digitalizado donde pues, es una réplica del mundo físico y que bueno, también se habla de realidad aumentada porque se pueden hacer cosas que en el mundo físico no se pueden hacer, pero hay problemas. Por ejemplo, hay metaversos donde sabemos que se pueden comprar tierras virtuales, lo que se llaman las parcelas, y hay unas que cuestan mucho dinero, ¿eh? Por ejemplo, en esas ciudades digitalizadas, pues las parcelas que están más cerca de la zona céntrica y obviamente donde más gente las visitan salen más caras. Y ahí entonces las empresas han creado sus empresas. Por ejemplo, está Kia, HSBC, Gucci. En caso de México tenemos hasta hay una destilería Cuervo, en fin. Muchas empresas han puesto sus negocios en el metaverso y, por ejemplo, Walmart, etcétera, muchas cadenas de carácter internacional también o ya lo han hecho o están por hacerlo. Y entonces ahí surgen problemas. Por ejemplo, un problema así muy jocoso tal vez de una persona que compra en el metaverso una parcela para poner ahí un monasterio zen donde ahí pueda estar y pueda tener su momento espiritual y su concentración, en fin, desarrolló, entonces los desarrolladores le hicieron un monasterio zen muy bonito y enfrente le ponen una granja tipo McDonald's con caballos, borregos, etcétera. Y entonces él puso una demanda a la plataforma y a la otra persona
que también que puso ella lo que ella quiso en su parcela virtual porque afectaba a la suya. En fin, entonces en ese mundo digital también hay ¿Y problemas. ante qué tribunal demandó? Fue un tribunal europeo, no realmente ahorita no recuerdo exactamente cuál fue en específico, pero sí se planteó esta problemática. A la mera hora llegaron a un convenio y no se llegó a dictar la sentencia, pero a manera de ese ejemplo chusco, sí hay otros problemas que vienen de este mundo digital y de esta realidad digital. Por ejemplo, en materia de criptomonedas, sabemos que eso sí es un problema frecuente y que incluso ya entre la Suprema Corte de Justicia ya se han planteado estas situaciones de que si una criptomoneda se puede embargar, si yo llego a embargar y sé que tiene criptomonedas y te embargo las criptomonedas, realmente son activos embargables. En fin, entonces hay muchos problemas que surgen de este mundo digital, donde también ahí sabemos que yo puedo estar en México y de otra persona que está también frente a mí en este mundo digital tiene su domicilio en Inglaterra y hay otro que tiene su domicilio en Alemania. Entonces obviamente hay muchos puntos de conexión con diversas legislaciones y aquí el problema es también determinar qué derecho se va a aplicar, qué juez va a conocer. Entonces, en el metaverso también hay una problemática muy importante de derecho internacional privado que tiene que resolverse porque prácticamente a la fecha no hay solución. Y sabemos que ahorita, pues sí se ha incursionado mucho, pero ahorita realmente lo que está más de moda, empezó más de moda el metaverso, pero después con la inteligencia artificial realmente se han enfocado más ahorita a resolver la problemática de la inteligencia artificial, que también es un problema muy grande, ¿verdad? Porque es una maravilla eso de la inteligencia artificial, pero sabemos que el metaverso sigue evolucionando, siguen haciéndose operaciones en el metaverso, en fin, ahí se maneja mucho dinero y cada vez se va a manejar más y cada vez va a ser más dinámico y más activo. Entonces también es otro problema que se nos viene pronto, ¿verdad? Todo eso, el derecho internacional privado del metaverso. Y Así de le la puedo. inteligencia artificial. Sí, exacto, y junto con pegado la inteligencia artificial. Y por ejemplo, ahí hablaríamos también de los contratos inteligentes o autoaplicables, en fin, todas esas problemáticas de la tecnología, ¿verdad? Que el derecho apenas le está empezando a regular. Bueno, el derecho lo está empezando a regular en los libros de la doctrina, porque en los códigos poco o nada. Sí, por ejemplo, se acaba de aprobar la ley modelo sobre inteligencia artificial. Me parece que se fue la UNCITRAL quien aprobó esta legislación, pero en cuanto al metaverso prácticamente no hay nada. Entonces también falta mucha legislación para esta realidad digital que se va incrementando día con día y que tiene importancia económica y cada día que cobra una mayor importancia. Eso es innegable. Y son temas que normalmente un estudiante piensa que jamás se le van a presentar en la vida y al día siguiente tiene un caso sobre su escritorio. Exactamente. Situaciones que uno piensa que nunca se le van a presentar, pero como son más frecuentes, pues puede ser que mañana llame un cliente o llegue un cliente al despacho y plantee una de estas problemáticas nuevas que realmente el derecho apenas las está abordando o de plano no existe ninguna legislación. Entonces sí, es cada día más factible y es lo que le digo yo a los estudiantes, se tienen que preparar porque estas situaciones no son de novelas, son cada día más frecuentes, ¿verdad? Y que le pueden tocar a uno en la vida profesional. Y Francisco, tú como autor, como una intelectual que trabaja arduamente en esta materia, personalmente, ¿en dónde te gustaría continuar incursionando? ¿En dónde ves tú que están las áreas de oportunidad? Bueno, del aspecto tecnológico es donde considero que hay muchas áreas de oportunidad y yo en lo personal sabemos que me he orientado al metaverso.
considero que el de metaverso... manera muy importante. Sí, considero que ese metaverso, que ese mundo digitalizado, donde pues es similar al mundo real. Claro que para poder apreciar totalmente el metaverso se necesitan esos lentes de realidad virtual que muchas veces ya el abogado pues de cierta edad, ya un abogado desarrollado, como que dice, ¿cómo voy a andar yo poniéndome lentes? Claro que un jovencito pues tiene sus lentes y sus videojuegos y juegan y lo saben manejar, pero ya uno como, por ejemplo, el doctor Silva, que no ha querido ponerse sus lentes de realidad virtual, que es de Ciudad Juárez y de su misma universidad, se los ha llevado a su casa para que se los ponga. Entonces, pero bueno, ya que entra uno con esos lentes de realidad virtual al metaverso, a ese mundo digitalizado, es donde uno ve el alcance que puede tener en el metaverso y sobre todo las problemáticas que pueden surgir en el metaverso, que son muchas, muchas semejantes e incluso mayores que la realidad física. Porque como te dije, en el metaverso uno puede hacer cosas que en la realidad física no puede hacerse. Entonces los problemas pueden ser también incluso aumentados, ¿verdad? Así como hay una realidad aumentada, la problemática para el derecho también puede ser aumentada. Y de que existen a la fecha, y de que se van a ir incrementando conforme vaya avanzando el metaverso. Pero sabemos que los desarrolladores siguen haciendo lentes de realidad virtual, los siguen mejorando, sigue mejorándose el metaverso, y va a llegar un momento, quizá no muy cercano, a lo mejor unos 10, 15 años, donde ya pues el metaverso, que es esa realidad digital, y la realidad física puedan compartirse, ¿verdad? E intercalarse entre ellas. Sí, realmente estamos viviendo tiempos de grandes cambios y en donde la inteligencia humana requiere sobreponerse a la inteligencia artificial. Me parece que en este sentido hay grandes retos que se están planteando y sin lugar a duda hemos estado conversando sobre una serie importantísima de temas en una obra que tú has desarrollado no solamente desde el punto de vista de consolidación, sino a través de años de experiencia que se han ido incorporando en tu trabajo. Pero al vernos en la necesidad de cerrar esta conversación del día de hoy, a mí me gustaría que antes de concluir tú pudieras dirigir un mensaje significativo, contundente y claro al público que cada semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Claro que sí. Todo se lo dirijo a los estudiantes de Derecho que están cursando o próximamente van a cursar esta materia de Derecho Internacional Privado. Señalarles que es una materia importante, que la problemática que se presenta en la misma, pues cada día va en incremento. ¿Por qué? Porque sabemos que debido a las comunicaciones y al intercambio dinámico entre las personas y cosas de los diferentes países, cada día es más común que una persona se case con otra persona de otro país, o no se case, pero sí tenga una convivencia con otro país, que nazcan hijos en diversos lugares, que yo compre con artículos de China, que sabemos que en las plataformas fácilmente lo hago, en fin, se intercambian personas y cosas de todo el mundo, eso es lo más común, y de ahí entonces podemos señalar que la problemática del derecho internacional privado es muy importante y cada día tiene mayor importancia. Por eso es interesante y necesario que los alumnos se preparen en cuanto al conocimiento de la problemática, en cuanto a la solución del mismo, y que, por tanto, además de conocer las bases teóricas de solución, también hagan ejercicios prácticos para poder, cuando ejerzan ya su profesión en el campo de la vida profesional, puedan atender debidamente a todas estas problemáticas que no son teóricas o que digan nada más las voy a ver en mis sueños, sino que
va a ser una realidad donde se van a enfrentar de manera cotidiana. Pues a mí me parece que esto que acabas de decir es muy importante y yo agregaría como una nota personal que hay que esperar tu obra del derecho internacional privado y las nuevas tecnologías donde tú tienes mucho que aportar. Y sin más por el momento, quiero nuevamente agradecerte tu participación, tu sinceridad y tu claridad al tratar estos temas que me parecen complejos y dinámicos. Y al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa, les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros y que particularmente nos interesa tratar aquellos temas que sean de particular relevancia para ustedes. Los invito para que le den un me gusta a este programa y para que se suscriban a este canal, porque es la manera como estas ideas pueden tener mayor difusión. Y sin más por el momento, me despido hasta la próxima semana. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Carlos, muy amable, ¿eh? Y gracias a tu auditorio por su atención. Muy amables. Gracias.